Muchas gracias. Miquel, hablabas de que en este espacio había profesionales de la salud. Vengo acompañada de Coral Arrosa, a quien ya conoces, es periodista especializada en salud y ciencia, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Vamos a mantener, si queréis, un diálogo antes de cerrar esta primera parte del foro. A ver, voy al grano. ¿Cuál creéis que es el papel de los medios de comunicación con respecto a la salud mental? Bueno, yo creo que los medios de comunicación tenemos una gran deuda con la salud mental, en realidad con tantas cosas que tienen que ver con las personas, porque lo que primero tenemos que hacer es, por supuesto, informar, atendiendo a los hechos, a la veracidad, a contrastar todas esas cosas que forman parte de la profesión, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que escribimos, hacemos vídeos, hablamos para personas. Y en ese momento cambian las cosas. Y luego una cosa muy importante, la especialización es fundamental. Y en salud, estar especializado en un medio de comunicación te hace ver la realidad de otra manera. Porque te das cuenta que tratas con personas. Cada vez que yo en un informativo, yo trabajo en informativos Telecinco, como decías, un informativo que presenta Pedro Piqueras a las 9 de la noche, que hay mínimo 3 millones de personas delante de la pantalla. Si yo hablo de cáncer, no son 3 millones. Podemos multiplicarlo varias veces, las orejas que se abren intentando escuchar algo que se acomode a lo que ellos esperan. Y eso es una gran responsabilidad. Sí, yo diría que en cuatro aspectos fundamentales, ¿no? En el estigma de las enfermedades mentales, yo creo que el papel de los medios de comunicación es fundamental. En el problema de la mal llamada o denominada agresividad o peligrosidad de los enfermos, de los pacientes con enfermedad mental. En el tema del suicidio, creo que también es fundamental. Y luego quizá en la evitación e utilización de términos que a veces para muchos colectivos son algo ofensivos o que resulten conflictivos. Lo digo porque cuando se habla, por ejemplo, del parlamento esquizofrénico ahora mismo, ¿no? Pues esta utilización yo creo que en estos 4 puntos que he señalado el papel de los medios de comunicación es fundamental. A ver, vamos a ir por partes. Vamos a repasar, por ejemplo, 2 de ellos. Vamos a hablar del suicidio. Pero algo que me resulta muy interesante y quiero preguntaros a los dos es cómo los periodistas hacemos titulares que se quedan solo en el titular. Esa pregunta va para ti, Coral. Y luego, a ti, Miquel, quiero preguntarte cómo afecta esto que has dicho del estigma, ¿no? Cómo, precisamente, de lo excepcional hacemos lo general. O sea, que es... No sé si estoy hablando de lo mismo o de lo contrario, o sea, imaginaos. Pero es verdad que a veces pues damos una noticia como titular gordísima, en 2 días nos hemos olvidado. O sea, no indagamos, no seguimos, no hay trayectoria de la noticia. Eso bueno, para tenemos ti, Coral. tendencia a hacer titulares. Hay un mito, ya sabes, en el mundo del periodismo, que los titulares van al margen de lo que es el texto, ¿no? Que alguien ponía el titular. Bueno, eso yo creo que ya ha cambiado bastante. Somos responsables también de nuestros titulares. Y en temas de salud, en concreto en la salud mental, los titulares son, como decía Miguel, un esquizofrénico, un bipolar, una. No, la enfermedad va por una parte y las personas son las que la sufren. Por lo tanto, hay personas con esquizofrenia. Eso, o sea, el lenguaje es muy importante, lo decía antes también, se decía antes aquí. El lenguaje es muy importante. El titular solo capta la atención. Y si no ponemos en ese titular las palabras precisas, mal vamos. Tenemos una deuda con la salud mental porque todos hemos huido siempre de saber lo que es la salud mental. Y entonces, ¿qué pasa? Cada vez que ocurre un crimen, un acto de violencia, enseguida intentamos buscarle una explicación que tenga que ver con un problema de salud mental. Y los profesionales te lo dicen, no, vamos a ver, hay gente mala. Por lo tanto, tendríamos que aprender eso y luego, en honor a nuestra profesión, verificar los hechos, contrastarlos y antes de poner un titular o la primera línea, desde luego saber de qué estamos hablando y saber que hay detrás, hay una persona que te está escuchando y se está sintiendo cada vez más pequeña por tu culpa. Claro, lo que pasa es que cómo lo hacemos, ¿no? Miquel, por lo que decía de hacer general lo excepcional. Es verdad que constantemente estamos escuchando y viendo esos titulares, un bipolar, un esquizofrénico, siempre vinculado con un crimen, con una tragedia, porque bueno, estamos en la era del sensacionalismo puro y duro. Es en lo que pincha, eso lo sabrás tú, Coral. O sea, lo más pinchado, lo más leído tiene que ver con el crimen, con el sexo.
y luego ya hablamos de todo lo demás. Entonces, claro, ¿cómo lo hacemos? Porque por una parte queremos poner personas a las noticias, pero por otra podemos crear estigma. Afortunadamente, los casos que quizás son más mediáticos son excepcionales en el mundo de la psiquiatría. La maldad sin enfermedad mental es muchísimo más agresiva y peligrosa que la enfermedad mental. Y esto está documentado, estudiado y analizado. Y a veces con Coral en algún otro foro lo hemos hablado mucho. Yo creo que ellos han cambiado muchísimo la observación de la gente. Pero es cierto que cuando un paciente con una enfermedad mental comete algún acto violento, que no tiene una explicación, no hay una causalidad directa, no es explicable en términos. Parece que tranquiliza mucho el que haya un diagnóstico detrás ante un hecho que resulta sorprendente para la población, ¿no? Y eso yo creo que induce muchísimas veces al error, induce a seguir estigmatizando el problema de la enfermedad mental y, por tanto, la corrección vendría por ahí, ¿no? A no generalizar un caso muy particular. Cuando publicamos nosotros un estudio en depresivos resistentes, mujeres de 50 años, siempre decimos: no se pueden generalizar los resultados, esto es una población muy pequeña, ¿no? Afortunadamente, yo creo que esto es lo que habría que hacer, reducir cada uno de estos casos al verdadero impacto que tienen dentro de lo que es un ámbito tan grande como es la salud mental y no generalizar ningún tipo de conclusión sobre todo al respecto. Bueno, sobre todo estoy pensando, Coral, que es que igual estamos dando como noticias de salud o de ciencia, noticias que son solo sucesos. La mayoría de las cosas no son sucesos. Son historias, son hechos, son acontecimientos. Y es que me estaba acordando lo que decía antes Miquel, y enlaza con el tema del suicidio. Huimos a hablar del suicidio porque nos hemos acostumbrado durante muchos años, teníamos digamos un pacto tácito de no hablar de suicidio por un supuesto efecto llamada que ya nos han demostrado los especialistas que no es tal. Ha habido un caso recientemente que nos sigue salpicando por lo importante, por lo impactante, en el que... El de Ibeco. Eso el caso es. de Ibeco. Hay un riesgo de morbo tan grande, pero de repente te topas, en plena cara te estalla todo lo que estamos hablando. La soledad de las personas, la presión que recibimos, el mal uso de las redes sociales, la soledad que sientes rodeada de gente y una persona que por una serie de circunstancias decide quitarse la vida. Y entonces, hablamos no del hecho en sí. Yo no he escrito una letra de cómo fue esa situación de quitarse la vida, porque no me importa. Hacemos una cuenta hacia atrás y vemos que Verónica, con 32 años, 2 hijos y una pareja, tuvo unas relaciones que la traicionaron, tuvo unos compañeros que no la ayudaron, una empresa que no la apoyó y que finalmente no está. Y yo tengo la obligación de contar eso, intentando atenerme a los hechos y, desde luego, recalcando el problema que tenemos en esta sociedad. Lo que habéis dicho las dos... Lo que habéis dicho las dos me parece, vamos, lo suscribo totalmente, ¿no? Fijaros que en el tema del suicidio es un problema muy delicado y que se ha discutido muchísimo durante años, ¿no? Tanto la OMS como las sociedades científicas de psiquiatría hemos llegado a un cierto acuerdo que parece conveniente, 6 o 7 puntos que recomendamos en la información, que es que nunca sea un titular sensacionalista, esto yo creo que se cumple perfectamente, que no se explique el suicidio nunca como una causa única, como una respuesta a una causalidad única, ¿no? Sino que es multifactorial, que no se glorifique jamás una conducta suicida, que se haga el impacto sobre los supervivientes del suicidio, los familiares, los amigos, no lo que deja. De hecho, hay asociaciones así en este sentido, ¿no? Y algunas otras cosas que parecen pequeñas, pero que parece que ayudan mucho. Que nunca se describa exactamente el método utilizado y cómo aquella persona puso en marcha su actividad el día anterior a recoger, ¿no? Que estas cosas no se comenten, ¿no? Y hay un cierto acuerdo en estas 7 u 8 normas que parecen muy claras. Y la más potente es quizá que nunca se explique que el suicidio es una solución a nada, ¿no? A algo concreto que te pueda ocurrir en la vida, ¿no? Yo creo que con estas normas, que sean más o menos, yo diría que acordado entre todos, deberíamos discutirlas, perfeccionarlas. Creo que se ha avanzado mucho, se está siguiendo mucho en muchísimos medios de comunicación respecto al suicidio. Yo creo que puede ser una de las puertas de esperanza de cara al futuro, ¿no? Aquel programa, por ejemplo, que hizo Jordi Évole,
sobre la depresión, ¿os acordáis? Que probablemente muchos vierais. Ese programa os parece que es beneficioso, que informa, que cuenta, que son historias que se transmiten. Eran personas muy cercanas, estaba Iván Ferreiro hablando de la depresión, que probablemente, lo decías en la exposición, es la puerta o una de las puertas al suicidio, ¿no? Puerta, ¿no? Programas como ese son eficaces, ¿creéis? Yo no puedo hablar mal porque intervino uno de mis grandes amigos, Enrique Álvarez, como psiquiatra, entonces como verá esto, igual me va a reñir si sigo lo contrario. A mí me pareció útil, precisamente porque se abordó respetando estos puntos de vista que estamos comentando. Es cierto que un programa así siempre puede generar un debate y opiniones contrarias a que ha podido fomentar la mimetización de conductas sociales, pero a mí me parece que se guardaron escrupulosamente estos 7 u 8 puntos que he comentado y por tanto lo convertían en un programa desde mi punto de vista útil. No sé qué opina Coral. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. El que un periodista, un programa, la televisión, que es un medio masivo de comunicación, se encargue de poner en cara a una enfermedad como la depresión, es fundamental porque visibiliza, y lo que tenemos que hacer es visibilizar, que no nos tenemos que esconder de nada. Es decir, todos tenemos, lo decía Miquel, en algún momento seremos pacientes, pero mientras tanto tenemos miles de situaciones que nos pueden abocar en un momento a no tener buena salud mental. Y si no, que levante el que en la vida haya tenido una situación que le haya hecho sentir pues como que las cosas se quedaban un poco ahí, ¿no? Entonces me parece que ponerle cara, que personas conocidas, no tiene nadie que ir contando su historial médico, por supuesto, pero cuando alguien conocido, que es popular, dice, pues yo sí, eso le da, yo creo que refuerza mucho a las personas que están en situaciones parecidas, ¿no? Y yo creo que es fundamental. Los periodistas estamos para eso, no somos el cuarto poder, pues utilicémoslo, ¿no? Un último apunte, Es Miquel. cierto que las redes sociales ahora modifican un poquito las cuestiones, sobre todo en lo que hace referencia al suicidio, ¿no? Ahora una persona desaparece de casa y a las 2 horas, diría yo, ¿no? En las redes sociales se está diciendo ha desaparecido esta persona y tú si vives en Mallorca sabes que pues, la noticia va a ser al cabo de 2 días, entonces se ha como anticipado una cierta divulgación y se empiezan a contar historias y pormenores sobre, y no tiene nada que ver con medios de comunicación, ¿no? Porque esta cierta suplantación que están haciendo las redes sociales del trabajo serio y riguroso de los periodistas como vosotros, que yo creo que esto también es preocupante de cara al futuro. Bueno, y luego también las redes sociales muchas veces, no voy a decir que incitan, porque no hay nada, como decíamos antes, una causalidad, pero es verdad que la gente intenta sentirse acompañada y luego se siente sola. Hay casos en los que, bueno, no me acuerdo, no fue en España, en Facebook una chica puso me quiero suicidar y, oye, pues venga, lánzate. No digo que sea la causa, porque Exacto. también, bueno, claro, sería una mañana entera, ya para finalizar, pero es verdad que o sea, hay muchas personas que viven una situación igual, solo unas pocas toman la decisión de suicidarse. Exacto. Eso también hay que tenerlo en cuenta con respecto a la enfermedad mental. Este es uno de nuestros grandes trabajos, discriminar por qué personas con un mismo diagnóstico de depresión, de esquizofrenia, de consumo de sustancias, unos cometen suicidio y otros no. Es predecir mejor esta conducta, ir avanzando para poder evitarla de cara al futuro, evidentemente. Esto es fundamental. Sí. Bueno, Miquel Roca, Coral La Rosa, muchas Muchas gracias. Gracias. Cerramos así la mañana de este foro. Llega la hora del café. Nos encontramos como en 20 minutos para la segunda parte.